Los vientos aullan, barriendo por las ruinas de una ciudad olvidada por el tiempo. Sus calles siguen eco con gritos de siglos pasados. Allí, en el horizonte, algo oscuro y terrible revuelve una sombra que cambiaría para siempre el curso de la historia. Un conquistador, despiadado y estratégico, está a las puertas, y sus promesas de misericordia pronto revelarán su verdadera naturaleza. A la sombra de las puertas, el cielo se vuelve ceniza y los soldados se quedan congelados. Las historias de viejos, susurradas en tonos silenciosos alrededor de fogata, ahora se precipitan a la vanguardia de sus mentes. La tierra ha sido testigo de los horrores que ha dejado atrás, poblaciones enteras borradas, ríos de sangre que se extienden a través de tierras estériles, monumentos construidos de los restos de los caídos. Ahora está aquí, en sus puertas. Su nombre, susurrado con miedo, envía escalofríos por la espalda de aquellos que han oído las historias. Sus ejércitos han marchado a través de imperios, dejando nada más que destrucción a su paso. Las ciudades se han rendido. Pero los que lo desafiaron, aquellos que lo desafiaron, nunca tuvieron la oportunidad de hablar de nuevo. El comandante de la ciudad, con un corazón pesado, hace la elección fatídica. Las puertas están abiertas. Los soldados, cansados y golpeados, tiren sus armas. Se hace una promesa misericordia. El conquistador jura por su honor que no se derramará ni una gota de sangre. Les ofrece un trato en rendirse, y sus vidas serán perdonadas. Y así se rinden. Pero pronto, en la muerte de la noche, la terrible verdad se hace evidente. El conquistador, un hombre cuya crueldad no tiene igual, no se detendrá en el derramamiento de sangre. No, eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Tiene algo peor en mente. Bajo la luz de la luna pálida, los soldados son marchados, encadenados y rotos, en fosos, no para ser asesinados, sino para ser enterrados vivos. La tierra se derrama sobre sus rostros mientras gritan, asfixiándose en la oscuridad, incapaz de luchar. Era una promesa cumplida. No hasten, solo una sofocación lenta y agonizante. La promesa, una pesadilla disfrazada. Esta no es la historia de un hombre que vivió para conquistar. Esta es la historia de un monstruo que torció la guerra en una forma de terror de arte. Su nombre, Timur, más tarde conocido como Tamerlane. Su reina, una sinfonía de la muerte. Su legado, uno que se eco durante siglos. Nacido en 1336, en la tierra conocida como Uzbekistán, el nombre de Timur vendría a perseguir al mundo. Con una cojera de una vieja herida de batalla, se convirtió en uno de los conquistadores más infame de la historia, reclamando descenso de Genghis Khan. Pero donde Genghis usó el miedo para romper a los hombres, Timur lo elevaba a una forma de arte indecible. A diferencia de otros conquistadores que intentaron gobernar y reconstruir, Timur buscó solo la destrucción. Las ciudades no fueron conquistadas, fueron borradas. Las poblaciones enteras se redujeron a la nada, barridas como polvo en el viento. En solo 35 años, entre 1370 y 1405, se estima que las campañas de Timur han cobrado la vida de 17 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, la población mundial en ese momento era de unos 365 millones. Eso significa que una de cada 20 personas vivas en ese momento puede haber sido reclamada por la ira de Timur. Esto no fue un desastre natural, ni una plaga. Fue un esfuerzo deliberado y calculado para destruir todo en su camino. Ahora, veamos algunos de los capítulos más oscuros de este imperio del terror. La caída de Sivas, una promesa mantenida. Una ciudad perdida. Fue el año 1400 cuando los ejércitos de Timur se acercaron a la ciudad de Sivas, ubicada en lo que ahora es Turquía. La ciudad estaba bajo el dominio del Imperio Otomano, defendida por una guarnición de soldados cristianos armenios. Estos hombres sabían lo que venía, porque la reputación de Timur se había extendido por todo. Sabían de sus promesas,
promesas que habían sido quebradas por cada ciudad conquistada, pero siempre con un giro horrible. Rendido Muir. Estas fueron las únicas opciones dadas a los que se resistieron. Cuando se abrieron las puertas de Cibés, los soldados, derrotados y rotos, salieron, tirando sus armas. Timur hizo un voto. Juró que no se derramaría ni una gota de sangre. Un juramento solemn, que significaba algo en esta época brutal. Los soldados, confundidos pero esperanzados, creían que habían recuperado sus vidas. Pero Timur tenía un plan diferente. Sinus. No, hey, Lanzas. Solo la tierra. Hizo que sus soldados cavaran enormes trincheras fuera de las murallas de la ciudad. Y cuando los soldados fueron llevados a estos fosos, se dieron cuenta del verdadero horror que les esperaba. No debían ser asesinados rápidamente. No, la crueldad de Timur era más metódica. Los soldados fueron arrojados a los hoyos, vivos, mientras la tierra comenzó a derramarse sobre ellos. Primero las palas, luego carruajes de tierra, torrentes de tierra. El peso de la tierra aplastó a los hombres en el fondo, los otros, atrapados en bolsillos de aire, asfixiados lentamente, se habían rendido, creyendo en una promesa, y ahora estaban muriendo bajo el peso de la tierra, en silencio asfixiante. Timur cumplió su palabra, pero de una manera que nadie pudo imaginar. Los soldados de Cibés fueron enterrados vivos, y el conquistador se paró ante el mundo y proclamó su misericordia. Ni una gota de sangre derramada, solo la muerte. Por la tierra misma. Urgench, la ciudad que desapareció, pero el terror de Timur no terminó allí. Él continuaría destruyendo ciudades de maneras que ningún conquistador antes que él pudiera imaginarse. En 1388, Timur volvió los ojos a la ciudad de Ergenç, una joya próspera en la ruta de la seda, en una ciudad llena de cultura, bibliotecas, mezquitas y riqueza, una ciudad que se atrevió a resistirlo. Timur no destruyó a los defensores, destruyó la idea misma de Ergenç. Dio órdenes de matar a todos, no solo los soldados, sino los hombres, las mujeres, los niños, los viejos, los jóvenes. Nadie se perdonó. Pero eso fue solo el principio. Lo que siguió fue la destrucción de una escala que dejaría a Ergenç olvidado. Los edificios que habían estado parados durante siglos se redujeron a escombros. Se quemaron bibliotecas llenas de conocimiento, hogares, mezquitas, tiendas, piedras, paredes, rastros de la ciudad fueron aniquilados. Y cuando el polvo se calmó, cuando nada quedó más que las ruinas, Timur ordenó algo aún más siniestro. Sus soldados araron el suelo y plantaron cebada sobre los escombros. No solo una ciudad destruida, sino borrada. La tierra debía ser reestructurada no para reconstruir, sino para plantar. La ciudad ya no era, había dejado de existir en todos los sentidos. Su pueblo, su historia, su cultura, todo lo que borró de la tierra. El destino de Esfahán, rebelión, venganza y muerte. Pero si la destrucción de Ergenç fue brutal, lo que Timur hizo a Esfahán en 1387 lo superó en un horror inimaginable. Isfahán, ciudad de arte y beca, sometido a la regla de Timur, abrieron sus puertas, echaron sus brazos y esperaron. Durante semanas, la vida continuó bajo el ojo vigilante de Timur. Sus soldados patrullaban las calles, impuestos fueron impuestos, pero por el momento, todos parecían pacíficos, hasta que el pueblo de Esfahán cometió un grave error. Se rebelaron. Quizás esperaban que su presentación fuera suficiente para evitar el terror de la guerra, pero estaban equivocados. Timur no podía perdonar el más mínimo indicio de traición. Cuando regresó a Esfahán, no vino como conquistador, vino por venganza. La ciudad fue destrozada. Se ordenó a los soldados que masacraran a todos, pero no fue una masacre ordinaria. Cuotas fijadas para el tiempo. Cada soldado tenía que traer de vuelta un cierto número de cabezas cortadas.
no fue suficiente para matar. No, el asesinato tuvo que ser sistemático, una competencia terriblemente complaciente para satisfacer las demandas. Cada soldado tenía que demostrar su lealtad, recogiendo cráneos humanos. Las calles corrían con sangre, el aire estaba grueso con el olor de la muerte. Y luego, cuando terminó el asesinato, Timur ordenó a sus soldados que construyeran torres con las cabezas cortadas, torres de cráneos, parados como monumentos sombríos del desafío de la ciudad. Los testigos describieron 28 torres de este tipo, cada una con miles de cráneos, construidas en el corazón mismo de la ciudad. Timur había dejado su punto, la ciudad se había atrevido a rebelarse, y ahora su esencia misma se mantenía como un monumento al temor. Isfahán, como Ergenç, nunca se recuperaría. ¿Un legado de conquistador? Este era el hombre que construiría un imperio no sobre la base de ciudades o riqueza, sino sobre el miedo mismo. Un imperio construido sobre brutalidad y terror, desde los soldados enterrados de Sivas hasta las torres de cráneo de Esfahán. Timur no conquistó con ejércitos solos, conquistó con el miedo, con el peso psicológico de su crueldad, con su habilidad para reducir civilizaciones enteras al polvo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, el imperio de Timur no aguantaría. Su reinado duró solo 35 años, murió en 1405, y en décadas, su imperio fragmentado. Las ciudades que había arrasado nunca se recuperaron realmente. Los sobrevivientes huyeron, la historia del imperio se desvaneció en mito, y las torres de cráneo se desmoronaron. Pero las historias de su reinado, de su terror, de su crueldad, nunca serían olvidadas. Vivirían en los recuerdos de aquellos que sobrevivieron, y en las pesadillas de las generaciones venideras. Para aquellos que sobrevivieron a la matanza inicial, su tormento estaba lejos de terminar. La gran ciudad, una vez un centro de aprendizaje y arte, se convirtió en una tumba. Su gente se dispersó como polvo. Los cronistas contemporáneos describieron la horrible escena. El hedor de cuerpos podridos llenó el aire. La ciudad bloqueada del sol por el espeso humo que salía de los edificios ardientes. Las calles eran intranquilas, asfixiadas con cadáveres. Pero Timur no se había terminado. ¿Recuerdas los elefantes de guerra? Esas bestias de batalla, una vez orgullosas, fueron capturadas por los soldados de Timur, pero no fueron ejecutados. No, Timur tenía un destino mucho más cruel en mente. Estos elefantes, símbolos del poder y el orgullo de Delhi, fueron hechos para arrastrar piedra para la construcción de una mezquita en la capital de Timur. Los poderosos elefantes de guerra, reducidos a bestias de carga, trabajaron para su conquistador. Su destino fue una humillación final, un tributo adecuado al genio de Timur en crueldad. Los sobrevivientes, aquellos pocos que lograron huir a la campiña circundante, nunca volverían a ver su ciudad, la capital de la sultanía, que una vez se había podrido. Llevaría más de un siglo para que Delhi reconstruyera, e incluso entonces, nunca recuperaría su antigua gloria. Bagdad, el acta final del terror. Para 1401, la irrupción de Timur había barrido a través de Asia Central, Persia y India. Su imperio era vasto, pero una ciudad final quedó, una ciudad que había sido una vez el corazón latiendo de la civilización islámica. Ambagdad. Ambagdad era una ciudad de cultura, ciencia y conocimiento. Durante 5 siglos, había sido el centro intelectual y espiritual del mundo musulmán. Pero cuando Timur le puso la vista, Bagdad había declinado. Sin embargo, todavía era una ciudad de inmensa importancia, tanto histórica como estratégica. Timur, siempre el imperdonante conquistador, ya había barrido por la ciudad una vez, forzándola a someterse a su gobierno. Pero mientras estaba fuera en otras campañas, los gobernantes de Bagdad lograron volver a la ciudad. Este acto de desafío sellaría el destino de Bagdad. Cuando Timur regresó, no había ofrecimiento de misericordia, no había elección. Bagdad
sería castigada por su traición, y el castigo sería absoluto. Después de un brutal asedio de 40 días, las fuerzas de Timur rompieron las paredes de Bagdad, y lo que siguió no fue nada menos que catastrófico. Su ejército barrió por la ciudad, barriendo a un lado a cualquiera que se resistió, y a su paso no había piedad, no había prisioneros. Timur ordenó que cada soldado en su ejército regresara con al menos 2 cabezas cortadas. El sistema de cuotas estaba en pleno vigor. Una vez más, matar ya no era sobre derrotar a un enemigo, sino sobre asegurar que cada soldado cumpliera su cuota. Y cuando no se cumplían las cuotas, los soldados se vieron obligados a encender a sus propios cautivos. Las calles de Bagdad se transformaron en ríos de sangre. Hombres, mujeres, niños, nadie fue perdonado. Algunas fuentes afirman que hasta 90.0 personas murieron en este baño de sangre, aunque nunca se sabrá el verdadero número. Lo cierto es que Bagdad fue reducida a un matadero. Sus ciudadanos se metieron en las calles y masacraron sin piedad. Pero el horror no terminó con los asesinatos. Timur tenía un plan, como siempre. Ordenó que se construyeran torres de cráneos humanos en toda la ciudad. Las cabezas de los muertos fueron recogidas y utilizadas para construir estructuras monumentales, torrando sobre las calles que una vez fueron grandes. Cada torre, cada pirámide de cráneos, fue un testimonio de la crueldad de Timur. Testigos describieron docenas de estas torres, símbolos de muerte, erigidos para que todos los vieran. Y una vez más, Timur se aseguró de que la ciudad de Bagdad nunca se recuperaría. Las mezquitas, los santuarios y los sitios religiosos fueron salvados, no por reverencia, sino porque Timur quería enviar un mensaje: las casas de Dios permanecen. Todo lo demás está perdido. Bagdad, una vez un faro de cultura, se había ido. Había dejado de existir, no solo a los ojos del mundo, sino a los anales de la historia. Su pueblo, su conocimiento, su gloria, todos destruidos en un solo acto de venganza horrible. El imperio del legado final Timur, construido sobre los huesos de los conquistados, no usó Pertaria. Después de su muerte en 1405, su imperio se fracturó y sus descendientes lucharon entre ellos. El imperio se desmoronó en polvo, como las ciudades que se había tragado. Pero mientras caía su imperio, el recuerdo de Timur, el terror que inculcó, el miedo que difundió, el legado de su crueldad, permaneció. Sus torres de cráneo, los ríos de sangre, las ciudades ardientes, se quedaron mucho después de su muerte. Y ese, quizás, es el aspecto más aterrador de todos. Timur no solo conquistó imperios, conquistó el concepto mismo de misericordia. Se convirtió en un arma, el miedo a sí mismo. La historia recuerda su nombre no por las ciudades que construyó, sino por los monumentos, hasta la muerte que creó. El terror que difundió fue su verdadero legado, y se hace eco a través de los siglos. Al final, Timur logró algo más aterrador que una mera conquista. Logró la inmortalidad. Su nombre, sinónimo de brutalidad, vive eternamente grabado en las esquinas oscuras de la historia. Y así, dejamos atrás las torres de cráneo y los ríos de sangre, las ciudades que desaparecieron bajo el peso de la crueldad de un conquistador. Timur puede haber estado muerto hace mucho tiempo, pero su legado, como las ciudades que destruyó, perdura, persiguiéndonos todavía.